presentar toda mi pantalla, que en este caso va a ser este de acá. Bien, esta ya es nuestra quinta clase de la teoría electromagnética, la licenciatura. Y dado que la semana pasada estuvimos trabajando con los preliminares matemáticos que se requieren para un adecuado abordaje, digamos, de la teoría, ya en esta clase comenzamos ya propiamente hablando con la teoría electromagnética, y lo que vamos a hacer en esta ocasión es hacer una revisión sobre el lugar que guarda la teoría electromagnética en cuanto a su posición, sus limitaciones, su límite de validez. Entonces vamos a hacer como un recuento, digamos, de la teoría en unas 20 diapositivas para que mañana veamos un poco más de detalles que van a ser útiles para la resolución de los problemas de tarea, ¿no? Que voy a subir en un rato. Y bueno, acuérdense que el recurso de lectura del primer capítulo del libro de Sandwill que estamos llevando como libro de texto es una lectura alternativa a lo que voy a exponer ahorita, y donde viene de manera más detallada, y esos detalles los vamos a revisar yo creo que mañana, en la clase de electro de mañana, que van a servir para la tesis, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con este rollo, ¿no? Bien, entonces la teoría electromagnética, pues es la teoría física que describe los campos eléctricos y campos magnéticos como consecuencia de los fenómenos de electricidad y magnetismo. Estos fenómenos no es que no se conocieran antes del siglo XIX. Se sabía ya que el ámbar y las piedras imantadas, ¿sale? Desde la antigüedad por los griegos, también incluso en civilizaciones chinas, e incluso por olmecas, ¿no? De acuerdo con este artículo de Carlson en Science en 1975. Digamos, pues la sociedad o las sociedades que existían en la antigüedad, pues digamos ya eran familiares de algunos de los fenómenos tanto eléctricos como magnéticos, digamos se conocía la electricidad y el magnetismo. Sin embargo, estos fenómenos fueron estudiados de manera sistemática hasta entrado en el desarrollo del siglo XIX, con las contribuciones fundamentales de Cavendish en 1771, Coulomb en 1755, Faraday en 1865, Maxwell en 1864, donde se publica la teoría matemática que describe la dinámica de los campos electromagnéticos, y Hertz en 1868, donde descubre las ondas electromagnéticas. Uno puede preguntarse por qué transcurrió tanto tiempo desde las antiguas civilizaciones de los chinos, de los griegos, de los olmecas, para que hasta el siglo XIX, digamos, muchos siglos después, se pudiera desarrollar una teoría física de la electricidad y el magnetismo. Bien. Una teoría física de la electricidad y el magnetismo. Y bueno, la razón está en que el desarrollo de la ciencia en general, digamos, es condicionado por las condiciones materiales, sociales y económicas que tiene las sociedades desde el punto de vista histórico. Hay un hecho muy importante que se puede, que digamos no lo podemos dejar de lado, y la cuestión es que si ustedes se fijan, todo el desarrollo de estas teorías fue en el occidente, digamos en Europa principalmente, ¿no? Y la razón fundamental de esto es lo que se llamó la revolución industrial o bien el desarrollo del capitalismo. Y este desarrollo del capitalismo se vio agigantado gracias
a la explotación de los recursos naturales, minerales y humanos en América Latina, ¿no? Con ese periodo histórico llamado la conquista, ¿no? O sea, digamos, a través de ese periodo se extrajo un montón de materiales, de recursos naturales y humanos a las Europas, y eso permitió un desarrollo económico agigantado, lo que le permitió, digamos, poder desarrollarse en ciencia. Un ejemplo muy claro de ello es también el desarrollo de la termodinámica, ¿no? Muchos de los fenómenos termodinámicos en la antigüedad también ya se conocía, ¿no? La transformación del agua en hielo, por ejemplo. Sin embargo, ¿por qué la teoría tampoco no se había desarrollado? Pues igualmente eran las condiciones materiales que se necesitaban para que se desarrollara, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo del capitalismo se requiere que haya intercambio de mercancías, entonces pues se tenía que tener una... para el intercambio de mercancías se necesita un medio de transporte para poder llevar las mercancías de un pueblo a otro, etcétera, ¿no? Y ese medio de transporte pues lo logró la máquina de vapor, que no es otra cosa más que un sistema termodinámico. Entonces, de la misma manera también es como se llega al desarrollo de la electricidad y magnetismo. O sea, no es una cuestión fortuita de que, mira, fueron unos genios, ¿no? Cavendish, Coulomb, y lograron descubrir la electricidad y el magnetismo. No, no se trata de eso, sino que fueron condiciones sociales, materiales muy concretas en las que estuvieron involucrados estos científicos y que le permitieron desarrollar esta materia, ¿no? Hay un video, por ejemplo, de Faraday, de la historia de Faraday, que cuenta muy bien ese aspecto, ¿no? Cómo estaba desarrollada la teoría en ese momento y cómo ya tenía las condiciones para que pudiera ser desarrollada, ¿no? Bien, entonces, pues como digo acá, pues estos nombres representan solamente un puñado de los investigadores que precedieron a los fundamentos de la teoría electromagnética, pero pues es muchísimo más amplia. Incluso no se muestran los nombres casi nunca de los que estuvieron intentando encontrar la teoría y que al final no fue exitosa la teoría y entonces se desecha, ¿no? O sea, también eso es importante porque eso también contribuyó, ¿no?, al desarrollo. Y desde los años 60, ya del siglo pasado, de 1960 en adelante, hubo una segunda, digamos, revolución sobre el entendimiento de la electrodinámica o de la teoría electromagnética, pero basado ahora en fuerzas básicas y los constituyentes básicos de la materia que conocemos hasta la fecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, de esta segunda ola, digamos, en la que se desarrolló la física, puede uno considerar a la electrodinámica clásica, ¿sale?, la electricidad y el magnetismo, como un sector particular, digamos, de la descripción unificada de partículas e interacciones, que es como conocida comúnmente como modelo estándar, ¿no?, de la física de partículas. Y el modelo estándar, que seguramente ustedes han escuchado o conocido a través de las pláticas y conferencias, pues es una descripción cuántica de las fuerzas electromagnéticas débil y fuerte. Se considera, digamos, estas fuerzas como fuerzas básicas, de las fuerzas más elementales que hay, ¿no?, y fundamentales, ¿no? Entonces, el modelo parte básicamente de la hipótesis de que los constituyentes básicos de la materia son compuestos de quarks, leptones, que interactúan a través de fotones, que esos partículas intermediadoras llamadas fotones son básicamente la partícula que corresponde con la excitación del campo electromagnético cuántico, ¿okay? Y también pueden interactuar a través de bosones, W y Z más menos, y gluones, ¿okay? Entonces, desde el punto de vista del modelo estándar, la electrodinámica clásica, entonces es el límite de la electrodinámica cuántica, que en inglés pues es Quantum Electrodynamics, ¿no?, QED,
Y esto corresponde básicamente con una región, que esta es parte de los límites de validez, y vamos a ver unos ejemplos de manera muy concreta. Esto corresponde con la región de valores pequeños de momento y energía de transferencia, y un número grande de fotones. ¿Ok? Entonces, en este límite es donde es válida la electrodinámica clásica. ¿Ok? Cuando tenemos una región de valores pequeños de momento y energía de transferencia y un número muy grande de fotones. ¿Ok? Por otro lado, también uno puede ver la electrodinámica cuántica como consecuencia del rompimiento espontáneo de la simetría en una teoría, que es la teoría del electrodébil, que es la teoría unificada entre las fuerzas débiles y las fuerzas electromagnéticas, ¿no? Las fuerzas débiles son las responsables de la radiactividad, por ejemplo, y esto pues da lugar a que la electrodinámica cuántica tenga la partícula intermediadora del fotón, que no tenga masa, y esto, el hecho de que no tenga masa implica tener una interacción de Coulomb de largo alcance. ¿Okay? O sea, es decir, nosotros socialmente incluso nos vimos beneficiados por el hecho de que la interacción de Coulomb fuera de largo alcance, ¿no? Porque de esta manera podemos, los campos electromagnéticos, debido a la interacción de Coulomb, se manifiestan a nuestras escalas. ¿Okay? O sea, muchos de los fenómenos que ocurren en la Tierra, que estudia incluso esta rama de las ciencias de la Tierra, son debido a que la interacción de Coulomb es de largo alcance. Por ejemplo, la ionosfera, ¿no? Que está formada de muchas partículas cargadas, que nos protege de muchos ondas, digamos, de rayos muy energéticos, que pueden ser rayos gamma o rayos ultravioletas que pueden provenir del Sol. Pues nos protege en la Tierra y está formada de muchas partículas cargadas. Digamos, podemos observar los fenómenos como que vienen de la ionosfera debido a que la interacción de Coulomb es de largo alcance. Y esto en contraste con otras interacciones, por ejemplo, la interacción débil, que la lleva a cabo las partículas intermediadoras W y Z más menos, que son masivas, y esto implica que la fuerza de interacción es de corto alcance. ¿Okay? O sea, la fuerza de interacción no se observa más allá de una longitud de 10 a la menos 18 metros. ¿Okay? Entonces, con esto tenemos que el modelo estándar, que es el modelo que describe la física de partículas, más la relatividad general, que describe los fenómenos gravitacionales, pues dan una descripción robusta, digamos, de una gran variedad de fenómenos en el universo, desde el núcleo hasta la más remota galaxia. Sin embargo, en el intermedio, pues la historia apenas comienza con el advenimiento de la física de la materia condensada, ¿no? Aquí solamente comentar, ¿no? En cuanto a la física de la materia condensada, que en las últimas décadas está dando, está mostrando, digamos, los pilares de los que está escondida la materia condensada, ¿no? O sea, digamos, la materia condensada normalmente se ha utilizado como un beneficio tecnológico, de innovación, y no tanto para tratar de entender cuestiones fundamentales. Sin embargo, esta historia está cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el año 2004, con el logro de la síntesis de materiales dos dimensionales, que son en este caso, por ejemplo, en el año 2004 se logró la síntesis del grafeno. ¿Okay? El grafeno es un alótropo de átomos de carbono que están organizados en una celda hexagonal. Entonces, digamos que pues es un material, digamos, bidimensional, en el sentido de que el material es del grosor de un solo átomo. Este material tiene propiedades excepcionales en el sentido de que permite la propagación de la electricidad, básicamente sin obstáculos, con una conductividad enorme, ¿no? Que en un futuro o quizá ya va a empezar a reemplazar al cobre,
Ahora, aquí el asunto es que, bueno, todo eso puede tener beneficios tecnológicos muy importantes. Sin embargo, esconde algo fundamental que está todavía por entenderse, y es el hecho de que los campos electromagnéticos, o más bien el campo de materia, en este caso el campo eléctrico que se propaga a través de grafeno, se comporta exactamente con la misma regla que estableció Dirac para describir los quarks o bien los electrones, ¿no? En la física de partículas. Entonces, el hecho de que en los materiales, como que hoy en día ya se llaman materiales de Dirac, ¿no? Sean descritos exactamente por las mismas ecuaciones que describen a la física de partículas, pues eso te dice, la matemática te está diciendo que la naturaleza está escondiendo algo mucho más general de lo que nosotros podemos advertir, ¿no? Y bueno, eso es todavía un tema de investigación. Y bueno, resulta que la física de la materia condensada, resulta que también se ha encontrado que se utilizan las mismas técnicas matemáticas, las mismas formulaciones matemáticas con las que se describe muchos fenómenos en física de partículas, que es lo que es llamada la teoría cuántica de campo, ¿no? O sea, muchos materiales en materia condensada también son descritos a través de lo que se llama la teoría cuántica de campos. Y por supuesto que también hay teorías clásicas de campos, como lo es la relatividad general, que también resultan ser útiles, ¿no? en la física de la materia condensada. Bien, entonces, pues para comenzar lleno, no sé si tengan hasta aquí una pregunta con esta breve introducción. ¿Todavía están por ahí? Sí. Creo que por ahora no hay preguntas de mi parte. Perfecto. Bien, es que por alguna razón no puedo ver su chat si no hago esto. Ok, bien. Entonces, la teoría electromagnética básicamente es la teoría de los campos eléctricos y magnéticos, como dijimos al inicio, y las ecuaciones que gobiernan estos campos eléctricos y magnéticos, pues son las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Las ecuaciones de Maxwell están dadas aquí en esta diapositiva. Son 4 ecuaciones que relacionan los campos eléctricos y magnéticos y sus fuentes. ¿Ok? Entonces, la primera ecuación, que es la que subrayo aquí, es lo que se llama la ley de Gauss, ¿no? Es la divergencia del campo eléctrico de desplazamiento. Este D es el campo eléctrico de desplazamiento y ρ es la densidad de carga. ¿Okay? La segunda ecuación es lo que se llama la ley de Ampère-Maxwell, y esta ecuación básicamente nos relaciona el campo magnético H, ¿okay? Campo magnético H, el campo eléctrico de desplazamiento D y la corriente J, ¿okay? Que es una densidad de corriente eléctrica. Eso es lo que hace la ecuación de Maxwell-Boltzmann. En otras palabras, que si yo tengo ρ y J como densidades de carga y corriente, estas densidades de carga y corriente pueden depender del tiempo y del espacio, y la existencia en alguna región de la densidad de carga y de corriente va a dar lugar, como consecuencia, a la existencia de campos de eléctrico de desplazamiento y de campo magnético H. ¿Okay? Profesor, Ajá. ¿cómo había dicho que se llamaba esa ley? D es el campo eléctrico de desplazamiento, ¿no? De hecho, aquí está aquí abajito. La ley, me refiero. La segunda es la ley de Ampère-Maxwell. ¿Ok? De hecho, a ver si puedo pintar por acá. Bueno, creo que no puedo pintar, pero puedo escribir. Aquí. Aquí podemos escribir, esta sería la ley de Gauss. ¿Okay? Y por acá, ley de Ampère-Maxwell. ¿Okay? Ok.
Esa es la ley de Ampère-Maull. Y divergencia de B igual a 0, B en este caso se llama inducción magnética, ¿ok? Y declara, no tiene ningún nombre particular, pero también se le llama como ley de no existencia de monopolos magnéticos. ¿Okay? Esta es la ley de no existencia de monopolos magnéticos. Entonces vamos a escribirlo aquí también. No existencia de monopolos magnéticos. Eso es lo que nos declara. Déjenme hacerlo un poquito más chiquito para que quepa bien. Okay. Ley de existencia de monopolos magnéticos. Y ahí está. Ahí está. Y de acá es una relación que hay entre el campo eléctrico, solamente hacia secas, campo eléctrico, y la inducción magnética. Y esa ecuación, esa cuarta ecuación, es lo que descubrió Michael Faraday, llamada la ley de inducción de Faraday, ¿no? Les voy a recomendar ese video, el que mencionaba hace un ratito de la serie Cosmos, de la nueva serie de Cosmos, que habla sobre la historia de Faraday. No sé si ya lo habrán visto, pero es muy bueno, porque te habla justamente de todas las consecuencias que tuvo la ley de inducción de Faraday, tecnológicamente hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, con la ley de inducción de Faraday se pueden crear motores, ahora sí que es la base de toda la tecnología actual, ¿no? Hasta el siglo XX, en donde se incluyó el transistor, la ley de inducción de Faraday era la ley, digamos, ¿no? Bien, entonces en este caso, pues Rho, como dijimos, es la densidad de carga, J la densidad de corriente eléctrica, y bueno, el D, como dijimos nuevamente, es el campo eléctrico de desplazamiento, H el campo magnético, B inducción magnética y E campo eléctrico. Entonces, si ustedes se fijan, estas cuatro ecuaciones, pues involucran cuatro campos, ¿sale? Perdón, sí, involucran cuatro campos que son D, H, B y E, ¿ok? Y y pues no las podríamos resolver de esta manera, ¿no? Porque necesitamos una relación que haya entre D, el campo eléctrico y campo magnético, y H en términos del campo eléctrico y campo magnético, ¿no? O sea, digamos, nos faltaría información todavía para poder resolver las ecuaciones, ¿no? Pero bueno, es claramente involucra el cálculo vectorial. Ajá. Tengo una duda. En las notitas de abajo donde nos dice que es cada una de nuestras letritas, dice que B es inducción magnético. ¿Quiere decir Sí, que es un campo entonces? es un campo también. Es también un campo que es similar, digamos, al campo magnético, Ok, pero gracias, doctor. Esa era mi duda. se le llama nada más inducción magnética, ¿no? O inducción magnética. No, debe ser aquí magnética, aquí debe haber un error. Es decir, inducción magnética. Bien, entonces fíjense, el punto fundamental es que para resolver las ecuaciones que gobiernan el fenómeno electromagnético, pues necesitamos relaciones constitutivas entre el campo eléctrico de desplazamiento en función del campo eléctrico y del campo magnético, el campo magnético en función del campo eléctrico y la inducción magnética. Y cuando estamos en el vacío,
resulta que las relaciones constitutivas son simplemente proporcionales. O sea, es decir, en realidad en el vacío, el campo eléctrico de desplazamiento es exactamente lo mismo que el campo eléctrico, o sea, digamos, no hay distinción y por eso normalmente hablamos nada más del campo eléctrico, mientras que el campo magnético es también proporcional a la inducción magnética y hacemos una, digamos, simplemente llamamos a B, en vez de llamarle inducción magnética, le llamamos campo magnético, ¿no? Para no, como un abuso de notación también, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta situación, el punto es que estas relaciones constitutivas dependen de la región por donde se está distribuyendo el campo eléctrico y campo magnético. No es lo mismo que los campos eléctricos y magnéticos se propaguen a través de una fibra óptica, que se propaguen a través del aire o que se propaguen a través del agua, ¿no? O sea, esos materiales también interactúan con las ondas electromagnéticas y pueden modificar los campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Entonces, pero resulta que en el vacío, ¿no? Es decir, donde no hay materia, que se cumple aproximadamente como en el aire, se puede mostrar que el campo D es proporcional al campo eléctrico, el campo H es proporcional al campo B, con estos coeficientes de proporcionalidad, ¿no? Y estos coeficientes de proporcionalidad, epsilon 0, se le llama permitividad, ¿ok? Aquí tampoco no lo dije. Permitividad, ¿sale? Es permitividad, epsilon 0. Y al mu 0 se le llama permeabilidad, ¿no? Voy a poner así en el contexto de látex para que no tengan problema. Permeabilidad, ¿no? Entonces, estas constantes, que bueno, aquí puedes decir, bueno, son constantes de proporcionalidad, bla, 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 pero sí tienen un significado físico en el sentido de que la permitividad es, dependiendo del valor de la permitividad, es la manera en cómo el campo eléctrico va a atravesar el medio, ¿no? O sea, es decir, una permitividad muy grande va a impedir, digamos, que el campo eléctrico atraviese el medio material, ¿no? Bien, entonces en el caso de las ecuaciones de Maxwell en el vacío, cuando yo sustituyo básicamente estas relaciones que están aquí, las sustituyo en las ecuaciones de Maxwell que vimos en la diapositiva anterior, obtenemos estas ecuaciones de Maxwell en el vacío, ¿no? Entonces, con estas ecuaciones de Maxwell podemos trabajar y podemos, las constantes que aparecen, por ejemplo aquí, déjenme regresar un poquito, aquí en la ecuación de la ley de Ampère-Maxwell, si ustedes se fijan, aquí va a aparecer 1 sobre mu 0 y aquí va a aparecer un coeficiente de epsilon 0, ¿no? Entonces ahí voy a tener el coeficiente de mu 0 por epsilon 0. Si uno calcula, hace el análisis dimensional, uno puede probar que el inverso del producto de mu 0 por epsilon 0 tiene unidades de velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces esto es 1 sobre c al cuadrado, ¿no? Y, y resulta que esta velocidad al cuadrado no es un accidente, ¿no? Tiene que ver con lo que descubrió justamente Hertz en 1888, que son las ondas electromagnéticas que predijo Maxwell, ¿no? Básicamente Maxwell dijo, bueno, la pregunta que hizo es, ¿existen soluciones no triviales cuando yo tengo ρ y j igual a 0? O sea, es decir, posiblemente en alguna región muy lejana del universo hay alguna fuente de corriente y de carga variable en el tiempo que generaron campos eléctricos, pero en la región en la que yo veo los campos eléctricos y magnéticos no hay como tal corriente ni carga, ¿no? Entonces la pregunta es si las ecuaciones de Maxwell dan lugar a soluciones de campos eléctricos y campos magnéticos que no, ¿cómo se llama? Que
que sean en el espacio libre, ¿no? En el espacio sin carga, ¿no? Sin fuentes. Y en efecto, sí hay, ¿no? Que es justamente lo que le digo las ondas electromagnéticas. Si tú anulas Rho y J, ¿sale? Tú puedes probar, de hecho, podemos hacer ese calculito sin problema. Déjenme compartir otra de estas hojitas. Electromagnética. Miren, aquí me queda hasta la clase 1. Ah, sí. Pero esta es la clase 5, ¿no? 5. Bien, entonces déjenme hacer un truco aquí. Lo voy a pegar acá para tener las dos. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí de este lado yo tengo las ecuaciones de Maxwell. Déjenme nada más centrarme en las ecuaciones de Maxwell. Voy a borrar aquí un poquito. Bueno, hasta ahí se puede. Ahí está. Es lo que tenemos, ¿no? Son las ecuaciones de Maxwell. Y lo que les estoy diciendo es de que los campos eléctricos y magnéticos existen por sí mismos. Son entes físicos. O sea, el campo eléctrico y el campo magnético son materia también. Es decir, existen en ese sentido. O sea, me refiero a materia en un concepto más general, en el sentido de que, aunque son intangibles para nosotros, digamos, las ondas electromagnéticas nos están atravesando constantemente, especialmente hoy en esta época, porque pues nos estamos comunicando a través del teléfono, tenemos una antena de internet, etcétera. Entonces las ondas electromagnéticas están por doquier, o estamos escuchando la radio, etcétera. Y son intangibles para nosotros. O sea, si no las hubiéramos estudiado, pues no daríamos cuenta de esas ondas electromagnéticas, pero existen, ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo se prueba, digamos? ¿Dónde estoy? Déjame ver qué pasa. ¿Cómo se prueba que justamente estas ecuaciones de Maxwell me dan lugar a ondas electromagnéticas? Bueno, pues tomamos la hipótesis de que Rho es igual a 0, J es igual a 0, ¿ok? Y entonces yo voy a tener que el rotacional de B menos 1 sobre C cuadrado es la derivada de E con respecto al tiempo igual a 0. Y también voy a tener otra ecuación que es la ley de Gauss, ¿sale? Igual a 0. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, déjenme tomar aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Déjenme tomar el rotacional de B, ¿sale? En esta ecuación. Y bueno, tengo las otras dos ecuaciones, ¿no? Entonces, si yo tomo el rotacional del rotacional de B, esto va a ser 1 sobre C cuadrado, divergencia, derivada con respecto al tiempo, y como los campos estamos considerando que son suaves, pues aquí las derivadas conmutan sin problema, voy a tener el rotacional del campo eléctrico, ¿sale? Y yo sé que esto es 0 porque estoy pidiendo que no hay fuentes. Ahora, el rotacional del campo eléctrico con la ley de Gauss, que es la 4, es igual al negativo de la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, con Gauss, con Faraday, obtenemos que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces esto de vuelta, esto de acá, lo sustituyo de vuelta aquí. ¿Okay? Entonces voy a tener rotacional del rotacional de B, ¿sale? Menos, por menos a más, ¿ok? Por este menos que está acá. Entonces voy a tener 1 sobre C cuadrado
de la segunda derivada del campo magnético con respecto al tiempo cuadrado igual a 0. Ahora uno dice, bueno, ahí tenemos una ecuación, pero recordemos justamente que esto lo hago porque recientemente probamos utilizando nuestras técnicas de Levi-Civita que esta ecuación es exactamente, cumple con esta propiedad, que la tuvieron que haber entrenado ahora con su tarea, es el gradiente de la divergencia del campo magnético menos el laplaciano del campo magnético. ¿Okay? Pero el campo magnético, como no hay monopolos magnéticos, no existen los monopolos magnéticos, entonces esto de acá es igual a 0, y esto me queda como el laplaciano del campo magnético. Entonces esto de vuelta lo sustituyo acá, y, oh maravilla, diría un profesor, esto es 1 sobre c cuadrado, la segunda derivada de b, con respecto al tiempo cuadrado. ¿Y esta ecuación quién es? A ver, ¿algún participante? La ecuación de onda. Es la ecuación de onda. Y entonces, esto es el descubrimiento que hizo Maxwell, entre otras cosas, que las ondas electromagnéticas son fenómenos particulares de las ecuaciones de la teoría electromagnética, no escrita por sus ecuaciones. Y aquí es donde vino la aventura, ¿no? Porque dijo, mira, son ecuaciones de onda, pero con esta velocidad c. Y resulta que esta velocidad c tiene los valores de la velocidad de la luz. Entonces dijo, la luz es una onda electromagnética. Entonces la luz y toda la óptica es consecuencia de las ecuaciones de Maxwell y de la teoría electromagnética. Bien, vamos a continuar aquí con esto. Ok. Bien, entonces, otra cuestión importante es el principio de conservación de la carga. Profesor. Ajá. Tenía una pregunta. Cuando puso las relaciones constitutivas entre los campos, esos paréntesis significaban algo en particular o solo significa que depende de esos campos? Sí, no significa nada en particular. Quizá solamente el hecho de que no necesariamente es una función ordinaria, ¿no? Entre los campos eléctricos y magnéticos, sino que puede ser incluso una relación funcional, ¿no? O sea, es decir, que el D, por ejemplo, pueda ser una integral con algún kernel o algún núcleo del campo eléctrico y del campo magnético, ¿ok? O sea, eso puede ser la situación, ¿no? Que puede ser más complicado, pero en realidad nada más significa que dependen del campo eléctrico y el campo magnético. Y no te dice la manera en que depende, ¿no? O sea, hay materiales en los que depende de manera no lineal, ¿no? Ok, bien, de manera implícita, las ecuaciones de Maxwell son consistentes con el principio de conservación de la carga. Y el principio de conservación de la carga se expresa a través de lo que es la llamada ecuación de continuidad, ¿ok? Que básicamente nos dice que la derivada parcial de la densidad de carga con respecto al tiempo más la divergencia de la corriente es igual a 0, ¿no? Y esto se puede verificar fácilmente utilizando la ley de Ampère-Maxwell, que básicamente tomamos la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Faraday. Tomamos la ley de Gauss. Tomamos la ley de Gauss, por ejemplo, en el vacío, y voy a tener que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon 0, ¿no? Ese es en el vacío. Entonces, al tomar la derivada con respecto al tiempo, lo que voy a tener es epsilon 0 multiplicado por la divergencia de la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Pero la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo está relacionada con la ley de Ampère-Maxwell a través del rotacional del campo magnético y de la corriente. Entonces ahora esta divergencia la distribuyo en estos dos términos y ya sabemos por una propiedad que vimos ahora en los preliminares matemáticos que la divergencia del rotacional de cualquier campo vectorial
es igual a 0. Entonces aquí tengo que la divergencia de este campo vectorial es igual a 0. Y sabemos que C cuadrado es lo mismo que μ0, que el inverso del producto de μ0 por ε0. Entonces aquí este C cuadrado cancela y te queda finalmente divergencia de J, ¿no? Entonces, las ecuaciones de Maxwell son consistentes con un principio de conservación de carga, ¿no? Claramente, este principio de conservación, pues uno lo puede sustentar como en un principio de conservación de carga, ¿ok? Y uno puede, depende de cómo esté distribuida la carga, en dónde esté distribuida, si en un volumen, en una superficie, pero digamos se pueden tratar casos particulares como vamos a ver mañana, ¿no? Bien, otro ingrediente fundamental que se debe tomar en cuenta y que es de hecho la manera en cómo se llegó a probar la existencia de los campos eléctricos y magnéticos es a través de la fuerza. Y en este caso, la fuerza que los campos eléctricos y magnéticos ejercen sobre las cargas eléctricas. O sea, es decir, en un inicio, cuando estos científicos, ¿no? Coulomb, Faraday, etcétera, estaban experimentando con estos fenómenos, pues no conocían, digamos, la existencia de la noción del campo, ¿no? Del campo eléctrico, del campo magnético, que en sí son campos vectoriales, ¿sale? Que viven, en este caso, aunque aquí no se ha probado, pero viven en un espacio-tiempo, en este caso en el espacio-tiempo de Minkowski. Y normalmente estos campos eléctricos, como los vemos, campos eléctricos E y B, los vemos como sí funciones del tiempo, pero solamente viviendo en el espacio tridimensional R3, ¿no? Bien, entonces, no tenían noción de la noción de campo, pero, porque la noción de campo vino con Faraday. De hecho, Faraday, al experimentar con limaduras de hierro alrededor de un imán, observó que las limaduras de hierro pues se organizaban, ¿sale?, en unos ciertos patrones geométricos. Y de hecho estos patrones geométricos se conocían y hasta jugaban con ello, ¿no? Hacían demostraciones, incluso charlatanes, ¿no? Hacían demostraciones de este tipo de fenómenos. Pero Faraday le dio un sentido a esos fenómenos porque dijo, bueno, las limaduras de hierro se están orientando en la dirección de este hecho que no podemos tocar, que es intangible, que es la existencia del campo, ¿no? O sea, esto al desarrollo de la ciencia en general nos dio justamente el hecho de que podemos reconocer de que no todas las cosas que no se observan, las cosas que no se observan no necesariamente no existen, sino que pueden estar ahí presentes, pero que necesitamos ver su manifestación, ¿no? Bien, entonces resulta que lo que se medía eran las fuerzas, y estas fuerzas en función del campo eléctrico y magnético es la fuerza de Lorentz, ¿no? Que para el caso de una carga puntual, la fuerza de Lorentz es igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico más la velocidad que tiene la carga producto cruz con el campo magnético, ¿no? Entonces, nuevamente, pues, se hace alusión a las identidades del cálculo vectorial, a todo el cálculo vectorial, porque la fuerza se expresa finalmente en términos de estas cantidades, ¿no? Bien, observaciones relativas a los campos electromagnéticos. De acuerdo con los valores medidos de μ0 y ε0, se tiene que el valor de C, ¿sale? Es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, que es lo que corresponde con la velocidad de la luz. Los campos eléctricos y magnéticos se introdujeron originalmente a través de la fuerza de Lorentz, como les comento. El campo E de Coulomb se introdujo como la fuerza por unidad de carga, que sería F sobre Q, en el límite cuando la carga va a 0, mientras que Ampère introdujo B a través de una expresión de la fuerza entre alambres, a través de la relación que se muestra aquí, ¿no? Y estos detallitos vamos a ver, bueno, no sé si alcance mañana, pero en el transcurso de la semana, ¿no? Yo creo que sí vemos la fuerza de Coulomb mañana, pero el caso de Ampère a lo mejor puede ser que nos tardemos un poco más.
se va a introducir nada más, ¿no? Y después, más adelante, cuando veamos ya propiamente magnetostática, se va a desarrollar más, ¿no? Bien, entonces, digamos, el campo magnético se introduce a través, o sea, tú tiras dos alambres y ves cómo los alambres que llevan corriente eléctrica se atraen o se repelen, ¿no? O no les pasa nada, ¿no? Dependiendo de cómo estén orientados. Los campos C y B, entonces, son entes físicos en sí mismos, no existen por sí solos, así como existe este pedazo de madera en la mesa, o existe un pedazo de plástico. De la misma manera, los campos eléctricos y magnéticos son entes físicos que existen en sí mismos, y estos pueden existir, como ya vimos, en regiones donde no hay fuentes ni corrientes. Pueden transmitir energía, ¿sale? Pueden transmitir momento y pueden transmitir momento angular, ¿ok? Al propagarse, por ejemplo, cuando recibimos una señal de radio, cuando estamos escuchando la radio, pues ahí se está propagando ondas electromagnéticas que llevan momento, llevan energía, y esa energía se decodifica para poder escuchar la señal, para poder escuchar alguna canción que sea de nuestro agrado, ¿no? Bien, ahora, en este punto de observación relativos a los campos electromagnéticos, es donde vamos a ver también cuáles son las limitaciones que tiene el campo electromagnético, cuáles son los límites de validez de los campos electromagnéticos clásicos, ¿ok? Como vemos, podrían ser pensados como el límite clásico de campos cuánticos. Como ya dijimos, se puede ubicar a la teoría electromagnética como un vértice en un límite de la teoría electrodinámica cuántica. Y esto corresponde en el límite de un número grande de fotones. Para ver un ejemplo de eso, para ver que realmente es un número grande de fotones, déjenme más bien retomar algunas nociones de lo que ustedes aprendieron en su clase de física moderna. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar este ejemplo y déjenme checar aquí. Ok, vamos a agarrar este ejemplo que corresponde con la luz que emite un foco de 100 watts, ¿no? Algo muy común que tenemos en casa. Uno puede relacionar el campo eléctrico, ¿sale? El campo eléctrico medio a través de la raíz cuadrática media del campo eléctrico al cuadrado, ¿ok? Y uno puede ver que eso aproximadamente son 50 volts sobre metro, ¿ok? Entonces, vamos a probar, utilizando ideas de física moderna, que en la luz emitida con 50 volts por metro, pues va a haber alrededor de 10 a la 15 fotones por centímetro cuadrado por segundo. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente identificamos estos 50 volts sobre metro en términos, lo transformamos los volts a joules sobre ampere segundo, es una manera equivalente de escribir los volts, ¿ok? Y los joules los reexpresamos en términos del número de cuantos de energía de los fotones, ¿no? Donde nu lo identificamos como la frecuencia de luz del fotón, h como la constante de Planck, ¿no? Porque acuérdense que h nu es la energía que tiene cada fotón, ¿no? Entonces, si esta energía, 50 joules, corresponde con la energía que tienen los fotones, pues esto debe ser exactamente n veces h nu. H, pues es la constante de Planck, que es del orden de 10 a la menos 34 joules por segundo, y nu, vamos a decirle 10 a la 20 Hz, ¿no? Que corresponde con algún color de la luz emitida por el foco. Bueno, si ustedes hacen las cuentas, sustituyen aquí, pueden mostrar que el número de fotones por unidad de centímetro cuadrado por unidad de segundo es 10 a la 15 fotones por centímetro cuadrado por segundo. Es decir, en un mosaico del tamaño de un centímetro cuadrado, por cada segundo están atravesando, ¿sale? Ese mosaico está recibiendo 10 a la 15 fotones, ¿ok? Eso es lo que ocurre con el campo eléctrico.
ese es por un lado, ¿no? Entonces ya dijimos, la limitación está en que cuántos fotones puede haber en el campo eléctrico producido por un foco, por ejemplo, y cuál es el momento que lleva, ¿no? Entonces también aquí vamos a utilizar otro ejemplo para ver la limitación que tiene el campo eléctrico clásico. Entonces este otro es el caso de también considerar un número grande de fotones. No, el otro en este otro caso es el momento de cada fotón es pequeño en comparado con el momento del sistema material, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, ¿sale? Vamos a tener que la teoría electromagnética clásica es válida, ¿no? Entonces, el ejemplo es una antena de FM. Ahí vamos a considerar que cada fotón tenga, o sea, la luz que emite la antena va a tener una frecuencia de 10 a la 8 Hz, ¿sale? Tiene un impulso, vamos a decir, de 2.2 por 10 a la menos 34 Newton por segundo. Vamos a ver que esto es en efecto cierto, ¿ok? Entonces, nuevamente usamos las relaciones básicas en física moderna. Se sabe que el momento en física moderna es igual a la constante h barra de Planck multiplicada por el número de onda K, y el número de onda K es lo mismo que 2pi veces, 2pi el inverso de la longitud de onda. Entonces, como sabemos que h barra vale h sobre 2pi, pues entonces aquí nada más queda h sobre lambda, ¿no? Ahora, lambda, que es la longitud de onda, está relacionada con la frecuencia de la siguiente manera, con la velocidad de la luz. O sea, lambda es igual a la velocidad de la luz dividido sobre la frecuencia, sustituyendo la velocidad de la luz, la constante de Planck y la frecuencia, se obtiene 10 a la menos 34 Newton por segundo, que sería el momento o el impulso de, digamos, de los fotones, ¿no? Y entonces, como podemos ver, cuando tenemos fotones lentos, podríamos decirlo de alguna manera, o digamos, fotones que tienen un impulso pequeño, pues los fenómenos cuánticos que aparecen o que están asociados con la teoría electromagnética, pues no van a ser manifestados. Entonces, mientras tengamos impulsos pequeños y tengamos una gran cantidad de fotones, podemos decir que esos son el régimen o esa es la limitación hasta donde es válida la teoría electromagnética clásica, ¿no? Claramente no todos los fenómenos electromagnéticos, pues, que presentamos cotidianamente son clásicos, ¿no? El efecto fotoeléctrico, ¿sale? Ahí tienes pocos fotones, ¿no? O sea, es casi un efecto de fotón por fotón y además necesitas impulso grande, ¿no? Para que el fotón que llega a la placa metálica, ¿sale? Que lleva un impulso o una energía suficientemente grande, pueda expulsar a los electrones de los átomos del material y entonces establezca la corriente eléctrica, que es el fenómeno asociado al efecto fotoeléctrico, ¿no? Entonces, el efecto fotoeléctrico, otros efectos como el efecto Compton, sale de interacción de luz con materia, son fenómenos cuánticos de la teoría electromagnética. Muy bien. Otra observación importante de los campos eléctricos y magnéticos es que 12 horas. Normalmente se consideran a la densidad de carga y a la corriente como funciones continuas en la variable X, ¿no? En el espacio, ¿vale? Sin embargo, pues sabemos que la materia está compuesta de partículas, de pequeños corpúsculos, y más aún que la densidad de carga no es otra cosa más que la densidad de carga de las partículas cargadas, ¿no? Y se sabe que todas las partículas cargadas son un número proporcional a la carga del electrón. Entonces, estas partículas pueden estar en el espacio distribuidas en ciertos puntos nada más. Entonces, por eso ahí la teoría que vimos de la teoría de funciones generalizadas es fundamental para poder tratar a la densidad de carga, ¿no? Yo creo que en la clase de mañana, que vamos así, el caso particular, vamos a ver la manera en cómo la densidad de carga se expresa en términos de la función delta de Dirac, ¿no? Entonces aquí la teoría de funciones generalizadas es fundamental para poder describir tanto la densidad de carga como la densidad de corriente.
Entonces se sabe pues, que toda distribución de carga viene dado en múltiplos de la carga del electrón, que es lo que mencionaba, que la magnitud de esa carga está dada por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y como un ejemplo, pues un capacitor tiene alrededor de 10 a la 13 cargas electrónicas, ¿no? Pero la carga del electrón es negativa, ¿no? Aquí nada más puse la magnitud, ¿vale? Pero la carga del electrón es negativa. Bien, no sé si haya alguna pregunta hasta acá de las observaciones relativas a los campos electromagnéticos. ¿Todo bien? Yo tengo una, doctor. Al momento de hacer las observaciones y que puso hasta dónde tiene el alcance la electromagnética clásica, solo es para ilustrar, ¿verdad? No tenemos ¿cómo se dice? Atender tanto a los ejemplos que puso, como el de la antena FM o el del foco en la casa. Sí, o sea, digamos, nada más son ilustrativos, pero para que ustedes sepan, digamos, la manera en cómo uno puede probar, digamos, que no va a haber efectos cuánticos en tu sistema, ¿no? O sea, son dos ejemplos típicos. Uno, en donde dijimos verificar que hay un número grande de fotones, y otro, verificar que hay un momento muy pequeño, ¿no?, del fotón, ¿no? Entonces, si tú estuvieras en presencia, por ejemplo, de algún otro ejemplo, uno pudiera, si por ejemplo, estuvieras en el límite, ¿no?, en donde los efectos cuánticos ya pueden ser relevantes, pero tú todavía estás utilizando la teoría clásica, tú puedes utilizar técnicas utilizando la física moderna o ideas de mecánica cuántica para ver hasta dónde es válida tu aproximación clásica, ¿no? Y entonces dices, no, pues es que yo tengo, no es que tenga muchos fotones, pero tengo suficientes para que los efectos cuánticos prácticamente sean relevantes, ¿no? Entonces, digamos, sean irrelevantes, ¿no? Entonces, digamos que el efecto cuántico va a ser proporcional al inverso del número de fotones que tengas, ¿no? Entre menos fotones tengas, más va a ser el efecto cuántico, ¿no? Entonces, solamente son dos ejemplos que sí está bien que los revisen, ¿no? Porque quizá a lo mejor se pueda poner algún ejemplito como tarea, pero ustedes se fijan, son muy sencillos, ¿no? Profesor, Bien, sí. profesor, en el caso del momento, para los efectos cuánticos, ¿hay cómo sería? ¿A mayor momento, más probabilidad de que hayan efectos cuánticos o menor momento? Sí, exactamente. Entre más grande sea el momento, más grande es el efecto cuántico, ¿no? Y el ejemplo que les digo es el efecto fotoeléctrico. O sea, si tú iluminas con luz cualquier pedazo de material que sepas que tiene efecto fotoeléctrico, pues no necesariamente vas a tener el efecto fotoeléctrico. O sea, no necesariamente vas a lograr arrancar electrones del material, a menos que el momento sea suficientemente grande. ¿Ok? Esa es la clave, ¿no? Si tienes el momento suficientemente grande y tienes pocos fotones, quizá logres hacer funcionar el efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Bien, entonces, otro asunto también que es muy importante es la dependencia en la ley de la ley de electrostática. Bueno, esta ley pues, fue mostrada cuantitativamente por Cavendish y por Coulomb, y se encontró esta ley típica llamada ley del inverso al cuadrado de la distancia, ¿no? Básicamente lo que nos dice la ley pues es que la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas su magnitud es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa estas partículas. Entonces, esta ley pues es algo que se ha ido demostrando experimentalmente, que se ha ido probando constantemente. Por ejemplo, en el siglo pasado, experimentos por Plimpton en 1966 propuso una desviación, digamos, a la ley y cambiando la potencia
como R más 2 épsilon, para medir una cota de épsilon, ¿no? De hecho, este experimento, aunque no tenía ese propósito, tiene un propósito extra. Se puede considerar hoy en día como un propósito extra porque se sabe que hay teorías alternativas de dimensiones extras, ¿no? Que son de interés teórico, y uno de los resultados de esas teorías de dimensiones extras se manifiesta en que la ley de Coulomb para espacios de dimensiones extras se ve que es como 1 sobre la distancia, pero a una potencia distinta, ¿no? Entonces, que depende de la dimensión. Entonces, este tipo de experimentos son importantes porque te establecen una cota para este épsilon, ¿no? El experimento en particular de Plimpton demostró que la magnitud de épsilon es menor que 10 a la menos 9, ¿no? Entonces, esto pues prácticamente nos garantiza la ley de Coulomb en este experimento, ¿no? Otro experimento es suponer que la ley de Coulomb ya, o sea, que lo que es válido es lo que se llama el potencial de Yukawa. De acuerdo con teorías que extienden a la teoría electromagnética clásica, hay un modelo que se llama el modelo de Procca, en donde este mu se puede considerar como la masa del fotón, ¿no? Y si ponemos unidades, básicamente mu sería igual a la masa del fotón, m sobre gamma, m sub gamma, no es una notación para la masa del fotón, c, la velocidad de la luz, dividido sobre la constante de Planck, ¿no? Entonces, con la teoría de Procca, digamos, se identifica este mu como la masa, ¿no? Básicamente. Y uno puede probar que, de acuerdo con la teoría de Procca, la ley que establece la interacción entre dos partículas cargadas es básicamente el potencial de Yukawa. Entonces, usando experimentos con campos magnéticos de la Tierra, se probó que la masa del fotón es menor a 10 a la menos 55 kilogramos, ¿no? Entonces, mientras estemos en esos límites, pues prácticamente el fotón no tiene masa, ¿no? Y este es el PRL, donde lo pueden buscar, el experimento, en 1971. Bien, entonces, pues, la ley de Coulomb sigue salvada, ¿no? Dentro de los límites clásicos. Y hay otra característica que tienen los campos eléctricos y magnéticos, que es el principio de superposición lineal, ¿no? El principio de superposición lineal es un principio que lo cumplen las ecuaciones de Maxwell debido a que son lineales en los campos eléctricos y campos magnéticos, por lo menos en el vacío, ¿no? Como dijimos, ¿no? O para materiales que son lineales, ¿no? Se les llama, ¿no? Que es cuando los campos de desplazamiento y el campo magnético son proporcionales por una constante al campo eléctrico y campo magnético. Entonces, en estos casos, en el vacío, pues se va a garantizar el principio de superposición lineal, que básicamente es heredado de una propiedad matemática, ¿no? Porque las ecuaciones de Maxwell son lineales, ¿no? En los campos E y B. Entonces, básicamente nos dice que si yo tengo dos regiones en el espacio donde yo tengo campos eléctricos y campos magnéticos distintos, ¿no? Entonces, puedo garantizar que la suma de esos campos eléctricos y campos magnéticos, pues va a ser también solución de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando los campos se propagan en medios materiales que tengan efectos no lineales, como las fibras ópticas, entonces las ecuaciones de Maxwell pueden ser no lineales y por lo tanto no vale el principio de superposición lineal. Entonces va a depender, básicamente, mientras estemos en los límites de la física clásica, va a depender de que el material sea lineal o no lineal, ¿okay? Si se cumple o no el principio de superposición lineal. Básicamente vamos a tener que se cumple el principio de superposición lineal, se cumple en todos los tipos de donde haya grupos de cargas y corrientes que producen campos que cumplen con las ecuaciones de Maxwell en el vacío o cuando el medio es lineal, ¿no? Eso es lo que mencionaba hace un momento. Ahora, la superposición lineal también ha sido una de las características que se ha puesto a prueba en distintos experimentos, ¿no?
el efecto más importante es el hecho de que cuando nosotros nos vamos acercando al medio subatómico, es decir, cuando vamos rebasando este límite del que les hablaba, en donde ya no es válida la teoría clásica, pues resulta ser que la superposición lineal deja de ser válida. ¿Ok? Entonces, y también hay otra cuestión que tiene la teoría, y es el hecho de que cuando las cargas se acercan entre sí, como sabemos, cuando están muy cerquitas entre sí, entonces los campos eléctricos clásicamente se disparan, ¿no? O sea, digamos, el campo eléctrico crece hasta infinito y por lo tanto la energía contenida en el sistema, ¿no? Y eso, pues, causó escozor, digamos, causó cierto ruido, digamos, a los físicos teóricos del primer cuarto del siglo o de los primeros 30 años del siglo pasado, porque no les gustaba. O sea, decía, bueno, en física, cuando tú vas a hacer un experimento, pues nunca mides cantidades infinitas, ¿no? Entonces, pues no tiene sentido de que el campo eléctrico sea infinito cuando dos cargas se juntan y están en el mismo punto. Y entonces un intento teórico para evitar este punto fue el encontrado por la teoría de Born-Infeld, por estos dos físicos, Born y Infeld, que básicamente establece una cota superior, pero también para el campo electromagnético, ¿no? Entonces las teorías de Born-Infeld resultan que son no lineales, ¿sale? Y cumplen, y no cumplen, ¿no? No cumplen con el principio de superposición lineal. ¿Ok? No cumplen con el principio de superposición lineal, y más aún, de acuerdo con la teoría, se sabe que la permitividad y la permeabilidad dependen, ¿sale?, de los campos eléctricos y magnéticos de manera no lineal, ¿no? Entonces, en este caso, justamente el campo de desplazamiento y el campo magnético, pues van a depender de este factor, ¿no? Entonces va a dar lugar a teorías muy complicadas, no lineales. Otro ejemplo, bueno, esta es la propuesta de la teoría de Born-Infeld. La propuesta alternativa, que es la que es aceptada, es el hecho de que cuando tú acercas dos cargas eléctricas muy cercanas entre sí, pues ahí vas a tener, o sea, cuando te acercas, los efectos cuánticos van a emerger, ¿no? Entonces, como consecuencia de las fluctuaciones cuánticas, va a existir una no linealidad de los campos electromagnéticos. Entonces, por ejemplo, a diferencia del caso clásico, ¿sale?, los campos eléctricos y magnéticos pueden traspasarse entre sí, ¿no? Digamos que yo tengo una región, como decíamos, de campo eléctrico. Déjenme aquí abrir otra vez la tableta para explicar un poco. Entonces voy a meter aquí. ¿Ok? Entonces imagínense que yo tengo aquí una región, déjenme, perdón. Que yo tengo aquí una región. Okay. Tengo una región de campo eléctrico, ¿sale? Y luego enciendo con algún mecanismo otra región de campo eléctrico. Acá tengo campo eléctrico 2. Ah, bueno, pues resulta que si ahora yo con algún mecanismo mido, aquí con algo que pueda medir, digamos, el campo eléctrico, mido, digamos, observo, vamos a decir, aunque no lo voy a observar, pero voy a medirlo, el campo eléctrico. Entonces, lo que voy a medir en algún punto X va a ser este campo eléctrico, que es la suma de los dos. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, estos dos campos pues, no interactúan entre sí, es decir, se traspasan entre sí. A nivel cuántico, ¿vale? A nivel cuántico, ya dijimos que el campo eléctrico y el campo magnético, el campo electromagnético, tiene que ver cuando yo tengo dos cargas, por ejemplo, carga 1, carga 2, bueno, carga el electrón, cuando tengo dos cargas, ¿no?
Entonces, aquí la interacción es a través del fotón intermediador, ¿no? Fotón intermediador. Obviamente, pues no nos vamos a dedicar a esta parte porque ese es otro curso, ¿sale? De física de partículas o de modelo estándar o de teoría cuántica de campos. Y el punto es que, pues aquí yo tengo mi fotoncito, ¿no? Gamma. Pero cuando yo tengo, resulta que en el vacío, o sea, ahora el vacío, vamos a poner el vacío de color verde. Aquí voy a poner mi vacío, ¿sale? El vacío no está vacío, ¿sale? Se descubrió que constantemente en el vacío hay creación de electrón, de fluctuaciones de electrón-positrón, ¿no? Que son dos partículas, dos leptones. El electrón, pues ya es el electrón común, y el positrón es la antipartícula del electrón. Entonces, cuando yo tengo aquí entonces un fotón, ¿sale? Y luego tengo otro fotón que va con distintos momentos, por ejemplo, aquí K1 y aquí K2, pues resulta que aquí puede haber digamos, un intercambio, porque dos fotones resulta que es un efecto conocido en la electrodinámica cuántica, que tú puedes tener la creación de dos fotones por la creación, por la aniquilación de un electrón y un positrón. O viceversa, dos fotones, ¿sale? Van a producir, digamos, un electrón y un positrón aquí. Este va a ser el electrón, positrón, y luego va a haber este diagrama, digamos, de caja, en donde aquí voy a tener otro electrón, aquí otro positrón, y van a salir otros dos fotones con distinto momento. Bueno, este hecho, básicamente lo que significa el hecho de que dos fotones que entraron con distinto momento salgan con otros momentos distintos, pero que de tal manera que el momento total, K1 más K2 más K3 más K4 en este caso sea igual a 0 porque se conserva, ¿ok? Significa que los fotones están interactuando entre sí, interactúan a través de las fluctuaciones cuánticas de creación de electrón-positrón que hay en el vacío, ¿ok? Este efecto no lineal, o sea, este efecto de interacción de fotones se puede entender como una interacción entre los campos eléctricos y magnéticos que hay en el vacío. Entonces, esto da lugar a que las ecuaciones que describen los campos eléctricos y magnéticos en el vacío sean no lineales, ¿ok? Y uno puede dar, utilizando la teoría cuántica de campos, en efecto, puedes encontrar estas ecuaciones en un cierto nivel de aproximación. Y bueno, el resultado es que en la electrodinámica cuántica lo que ocurre es que uno puede expresar, en efecto, el campo de desplazamiento eléctrico como proporcional al campo eléctrico, pero donde el coeficiente de proporcionalidad, que es como una permitividad, ¿no? Es proporcional a los campos eléctricos y magnéticos, ¿ok? Entonces, solamente en el nivel clásico, cuando H barra es 0, por decirlo de alguna manera, o cuando ignoramos estos efectos que se llaman los efectos cuánticos, entonces los campos D y E son iguales que en el vacío, ¿no? Mientras no sea así, mientras consideremos los efectos cuánticos, pues esto, entonces vamos a decir que hay una polarización del vacío, ¿no? Y lo mismo pasa con el campo magnético, ¿sale? Que hay esta relación con la permeabilidad, ¿no? Bien, ahora a nivel de la interacción entre dos partículas, también resulta que los efectos cuánticos tienen su jugada porque modifican la ley de Coulomb, ¿no? La ley de la electrostática, de esta manera, ¿no? O sea, digamos, al primer orden, pues yo tengo mi inverso en R, estándar, ¿no? Donde este alfa, combinado con H barra C, pues te da básicamente la carga del electrón al cuadrado, y
y este segundo término sería la contribución debido a los efectos cuánticos, ¿no? Que claramente se puede ver que ahora van a ser del orden de alfa cuadrado, ¿no? O sea, del inverso entre 137 elevado al cuadrado. Bien, y con esto pues prácticamente llegamos a los comentarios finales y a su intervención, ¿no? Entonces, básicamente lo que presentamos aquí sería así una introducción bastante somera, bastante amplia de lo que son las ecuaciones de Maxwell, especialmente las que corresponden con los campos en el vacío, propiedades adicionales de los campos en medios materiales, se va a presentar más adelante, y bueno, se ha ubicado básicamente el lugar que ocupa la electrodinámica clásica dentro de los límites de validez de la teoría, en contraste con la electrodinámica cuántica, ¿no? Entonces, aquí terminamos y pasamos a sus intervenciones. Entonces, vamos a comenzar con Abraham. Pues me parece bastante interesante cómo se fue desarrollando el electromagnetismo a través de los años y cómo lo que habíamos visto del cálculo vectorial ha ayudado a desarrollar las ecuaciones, porque a través de los experimentos se podía comprobar justamente lo que habían planteado. Y también que por los experimentos que han hecho, también me parece bastante interesante que se trate de modificar para ver si lo que se ha planteado hace muchos siglos atrás o años atrás, efectivamente es así. Y me parece interesante ver cómo, pues sí, por una diferencia muy pequeña, pero está bastante bien desarrollada la teoría hasta ciertos límites. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a darle la palabra ahora a Christopher. Simplemente está en orden, ¿eh? No crean que como me aparece a mí. Pues es como, bueno, a mí me parece interesante cómo solo por las justificaciones de la ρ igual a 0 y del campo J igual a 0 podemos entender que la luz es una ecuación, sea una onda electromagnética. De hecho, decía también pues que que se decía que era una onda electromagnética transversal cuando estaba empezando los fundamentos de la teoría electromagnética, como todos estos descubrimientos fueron convergiendo a esto, como lo que hicimos ayer de tarea, que estuvimos haciendo toda la semana, nos ayudaron en las ecuaciones que estamos aplicando, las de Maxwell. Y quería también preguntar sobre algo de que noté en la superposición lineal, no sé si lo puedo ubicar. Casi al Sí, principio, cuando decía que era en el vacío, ya sí. ve que había que se cumple en el vacío de las que son las ecuaciones más lineales y que había ahí una disputa entre de qué pasaba en los límites cuánticos, de que la física no se estudiaba hasta el infinito y se daba cotas, y ya ve que está un epsilon, o sea, el epsilon sobre la permitibilidad eléctrica, Ujú. que es igual al, al campo magnético, la mu, pero ¿es sobre epsilon cero o sería sobre la permeabilidad magnética? A ver, déjame ver. Mm, Tú dices al principio casi, ¿no? Por Sí, acá, al ¿no? principio Aquí no. de las En- diapositivas. Ahí, no, es que no lo estoy compartiendo. Ah, sí, no me estoy compartiendo. Espérame. Creo que ahí ya se comparte, ¿no? Ya ahí se comparte ya. ¿Es esta la que te refieres, esa diapositiva? No, es un poco, es más adelante. Más para acá. Sí, en lo del principio de superposición lineal. Ok. Aquí. Ok, en esta parte. Esa.
Ahí está mu sobre epsilon 0. Y yo supongo que tal vez podría ser mu sobre mu 0, porque Tienes razón, sí. Sí, aquí en esta parte sí hay un error, porque si no, no tendría las unidades adecuadas, ¿no? Debe ser mu 0 y resulta que sí son los mismos términos, ¿no? De hecho, qué bueno que haces esa observación porque justo en este caso de la electrodinámica cuántica, quería comentar también esto de que si tú haces esta identificación con la teoría de Born-Infeld, la electrodinámica cuántica tiene su límite a una teoría de Born-Infeld. ¿Okay? O sea, estos términos los puedes obtener de estos otros, tomando la traza o algo así, y serían lo mismo, ¿no? Ok, muy bien. A ver, sigue José de Jesús. Me pareció interesante lo del principio de la conservación de la carga que encontramos, como también mostró la prueba de esta ecuación, aunque no alcancé a copiar la prueba porque lo pasó rápido, pero luego lo reviso. Ok. Pues creo que no sabría qué más. Realmente pienso lo mismo que mis compañeros. Y cuando presentó las ecuaciones de Maxwell, se me vino en la mente una playera de un profesor que decía, y se hizo la luz y veían todas las ecuaciones de Maxwell. Ok, muy bien. Sí te queda claro cuáles son los límites de validez de la teoría clásica. Habíamos visto cosas similares en la materia de cuántica, pero como al contrario, de cuando dejábamos de usar la cuántica y empezábamos a usar clásica. Y si mal no recuerdo, creo que lo mismo pasaba en relatividad, en física moderna, perdón. Entonces, más o menos ya teníamos una idea de eso. Ok, muy bien. Bien, Luis. Creo que no te escuchamos. Sí, no te estamos escuchando, Luis. Si quieres, déjame le doy la palabra a Rubén y luego ahorita regresamos contigo al final. A ver si ya se puede. En lo que corrigen. ¿A mí se me escucha? Sí. Ok. Bueno, a mí me gustó mucho la clase de hoy. Me gustó el hecho de que abarcáramos todo también desde el contexto histórico, social, y no solamente meter ahí ecuaciones y eso. Es como contarte una historia que entiendes más o menos el por qué la necesidad de las ecuaciones. Igual creo que entendí más o menos bien las ecuaciones. Me gustaría estudiar también más a detalle esto de los límites clásicos, porque sí, yo sí tengo ahí unas dudas. Y sí, me gustó mucho la clase. Aprendí hoy algo que quizá no es de electromagnetismo, pero aprendí que el término Born-Infeld es un apellido y no un término como tal, porque ya lo había visto antes y no le había prestado mucha atención y pensaba que significaba algo así como de nacido en el campo, que tenía que ver algo más bien con una terminología. Eso me pareció gracioso. Ok. Muy bien. Rogelio. Pues la verdad la sentí un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más ligera que las clases de preliminares matemáticos, porque estuvimos abarcando el contexto histórico de la teoría electromagnética. Y me llamó mucho la atención cuando vimos al inicio las ecuaciones de Maxwell, cuando no las veíamos en el vacío.
porque pues la verdad no, al verlas así como que no hallé en qué momento poder aplicar las ecuaciones, porque pues al mencionar las relaciones constitutivas que relacionan el campo de desplazamiento y con el campo eléctrico y lo mismo para el caso del campo magnético, pues como en este caso no se muestra cómo son esas relaciones, pues no se me daba la idea, pero ya cuando lo vemos en el vacío, en la versión bonita, pues como que uno ya se da más idea de cómo poder aplicar las ecuaciones de Maxwell a un problema físico como los que nos ponen aquí al momento de estar estudiando. Y pues creo que es lo único que tengo que comentar al respecto. Es bastante entretenida la clase. Sí, de hecho, tocas un buen punto, porque en efecto, pues si uno ve las ecuaciones de Maxwell en términos de los campos de desplazamiento y campo magnético H, pues no se ve así inmediato cómo aplicar los conocimientos del cálculo vectorial o de otros preliminares matemáticos para resolverlas, ¿no? Entonces, uno lo que tendría que tener es primero las relaciones constitutivas para después sustituir en las ecuaciones y encontrar las ecuaciones que se obtengan de ahí. Y entonces ya esas serían otras ecuaciones, digamos. Bueno, serían las mismas ecuaciones de Maxwell, pero serían ya unas ecuaciones que pueden ser no lineales y entonces hay que tratarlas de alguna u otra manera, ¿no? Eso es lo que se hace, por ejemplo, en el contexto de fibras ópticas, en donde típicamente aparecen efectos no lineales, ¿no? Y eso da lugar a pues, toda una serie de fenómenos, ¿no? Que algunos de los profes de óptica estudian, ¿no? Por ejemplo, el profesor Sergio, ¿no? Bien, Luis, a ver si ahora sí te escuchamos. O si quieres escribirlo por chat. Ok, si gustan, pues ahí le dejamos. Y mañana que Luis nos platique su reflexión. Y bueno, esa es la idea, ¿no? De que hagan reflexiones para que comenten acerca de lo que se está estudiando. Algo que les haya emocionado o algo que estén aprendiendo, aunque crean que ya lo sepamos, no importa. La cosa es de que ustedes reafirmen conocimiento les sirve, ¿no? Explicar constantemente un concepto a otra persona, ¿no? Creo que Antonio ya, bueno, Francisco creo que no está, entonces pues yo creo que aquí le dejamos. No sé si tengan algún otro comentario. Profe, sí, yo tengo una respecto a la entrega de la tarea. Sí. Sí. Es que ya entendí que se tenía que entregar hoy lunes, ¿no? Entonces, sí. Todavía no lo he pasado a limpio y mis compañeros